Buenos días a todos, soy Francisco Jiménez, soy miembro del grupo del Observatorio Virtual Español y hoy pues os traigo una segunda entrega de unos minicursos o mini talleres que estamos llevando a cabo. El primer curso lo hizo Miriam Cortés hace unas semanas, que era dedicado a Aladdin, y hoy lo voy a dedicar yo a TopCat, ¿vale? Si todo va bien, pues iremos haciendo alguna entrega más. Estamos ya pensando en presentar otra herramienta que es Bosa. Y poco a poco iremos sacando estos pequeños talleres para ir acercando a todos vosotros las herramientas del observatorio virtual, ¿vale? Entonces, para los que no estuvisteis el otro día en la presentación de Miriam, pues voy a hacer una muy breve presentación de lo que es el observatorio virtual, ¿vale? Y bueno, pues ya sabéis que estamos en el mundo del Big Data, tenemos datos por todas partes y bueno, el análisis de datos se ha hecho pues ahora mismo una, una prioridad en el mundo científico. Tenemos datos de todo tipo, datos de movimientos de gente, de tráfico de coches. Con la COVID-19 hemos visto cómo el Big Data pues, nos ha ayudado a ver cómo se desarrollaba la pandemia, cómo evolucionaba. Entonces, en el caso concreto de la astronomía, pues tenemos un montón de archivos y los archivos ahora mismo se han convertido en unas infraestructuras de investigación básicas como pueden ser los observatorios. ¿Vale? Ahora mismo podemos dedicarnos a analizar datos de archivos y a hacer nuestros estudios científicos sin ir a los telescopios, ¿no? Solamente dedicado a lo que es el análisis de los datos de archivos. Además, también sirve para complementar por los datos que podemos seguir tomando en los observatorios. O sea, que no son excluyentes, sino todo lo contrario, ¿no? Son complementarios. Entonces, en el caso de la astronomía, resulta que llevamos décadas recopilando datos de un montón de misiones espaciales en todas las longitudes de onda, desde los rayos gamma hasta radio, y también datos de observatorios terrestres, en este caso las longitudes de ondas que nos permite la atmósfera observar. Y toda esa multitud de datos los tenemos en archivos, ¿vale? Archivos que ahora se pueden acceder de una manera sencilla a través de Internet y libre, es decir, están disponibles para todo el que quiera usarlos. Entonces, la astronomía ahora mismo se ha convertido en lo que llamamos una astronomía de multirango o multifrecuencia, ¿no? Que lo que hacemos es analizar datos todos los datos que disponemos, porque un poco la viñeta esta representa un poco lo que sería, pues aquí tenemos un grupo de científicos intentando estudiar un sistema, ¿vale? Pero con un acceso limitado a datos, es decir, solamente tenemos un tipo de datos al que pueden acceder cada uno de los científicos. Y vemos bueno, pues como tenemos esa limitación en los datos, pues las conclusiones a las que llegamos no son realmente las correctas, ¿no? Entonces, para poder tener una visión global del sistema y poder llegar a una conclusión más exacta de la realidad, lo que tenemos que hacer es combinar todos los datos. Entonces, así, de alguna manera, podemos saber, pues en este caso de la viñeta, pues que de lo que se trataba es de un elefante, ¿no? Bien, esto está muy bien, pero lo cierto que puede ser algo realmente duro, ¿no? Porque lo primero que necesitamos es poder es descubrir esos datos, ¿no? ¿Dónde están esos datos que yo quiero usar o que yo necesito? Por otro lado, tenemos que ser capaces de acceder a esos datos, ¿no? Que tampoco tiene por qué ser algo sencillo, ya que los datos están en diferentes archivos, cada archivo pues tiene su filosofía y acceder a ellos no es nada sencillo. Luego, una vez que los hemos recopilado, pues queremos analizarlos y juntarlos todos para poder trabajar con ellos. Y bueno, tenemos multitud de diferentes datos, imágenes, espectros, fotometría, datos teóricos también, que están accesibles ahora en muchos archivos. Entonces, todo eso pues requiere mucho esfuerzo
trabajar con ellos, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí es donde un poco nace el observatorio virtual y nace con esta palabra mágica que tenemos aquí, ¿no? El FAIR, que lo que es un poco el objetivo de lo que queremos. Queremos que los datos se puedan encontrar los datos, que se pueda acceder a ellos, que se puedan conectar unos datos con otros, ¿no? Y además que los datos sean reutilizables, que los podamos usar para analizar una cosa, pero otra persona pueda usarlos para analizar otro problema distinto, ¿no? Que estén ahí para que se usen y se usen continuamente, ¿no? Entonces, la iniciativa del Observatorio Virtual nació ya hace bastantes años como una iniciativa internacional donde diferentes grupos de diferentes países pues, se unieron para facilitar que los científicos, en este caso los astrofísicos, podamos acceder a toda esa multitud de datos que hay y podamos trabajar con ellos y hacer ciencia, que es lo interesante. Bueno, uno de esos grupos, pues lo tenemos aquí, ¿veis? El Spanish Virtual Observatory es uno de los grupos en los que estamos trabajando en ello, ¿vale? Y bueno, la ruta que se ha seguido en todos estos años es, primero, desarrollar unos estándares, es decir, qué es lo mínimo que los datos tienen que cumplir, ¿vale? Para poder ser accesibles a través de lo que es el observatorio virtual, el VO. Luego, que los centros de datos, pues lógicamente, tomen sus estándares y pongan sus datos en función de esos estándares. Un siguiente paso sería tener unas herramientas, las herramientas VO, como la que voy a presentar yo hoy, TopCat, o como la que presentó Miriam el otro día, Aladdin, que usan esos estándares para comunicarse con los archivos y para luego manejar esos datos. Y todo eso con un último objetivo, el objetivo de hacer ciencia. Si no somos capaces de hacer ciencia con esto, pues todo lo demás no tiene sentido, ¿vale? El principal sentido es hacer ciencia y ahora mismo se puede hacer mucha ciencia y muy buena con el observatorio virtual. ¿Vale? Entonces, uno de los cometidos del Observatorio Virtual Español es pues, llevar esto a la gente, a los científicos. Entonces, ¿qué hacemos? Pues hacemos escuelas. Hacemos escuelas tanto a nivel nacional como a nivel europeo, donde presentamos las herramientas y a la vez recogemos feedback, recogemos ideas, necesidades de la gente, de los científicos, ¿vale? ¿Qué le falta una herramienta? ¿Cómo se podría mejorar? ¿Qué datos sería interesante poder acceder? Todo eso, ¿vale? La metodología, pues es como la que voy a seguir yo y es a base de unos tutoriales de casos científicos. He preparado un par de tutoriales bastante interesantes, creo que interesantes, donde, bueno, pues vamos a poder ver cómo manejarnos con la herramienta, ¿vale? Y nada, como digo, esta es la primera fue de Aladdin, hoy hago la segunda entrega. Y luego, pues, todo el material estará accesible en la página del CAP, en la intranet del CAP. Y en principio el vídeo pues también lo pondremos público, ¿vale? Entonces, sin más dilación, voy a pasar ya a lo que es los tutoriales en sí, ¿vale? A la derecha voy a tener todo el rato una pequeña guía para que vayáis siguiendo. Yo os aconsejo, como voy a ir un poquito rápido porque es un poco largo, os aconsejo que estéis atentos a lo que yo hago, ¿vale? Vayáis aprendiendo, porque como el tutorial lo tenéis ya que os lo mandaron por mail, o si no, lo vais a tener accesible en la página, pues ya con calma lo podréis repetir tranquilamente. Entonces yo os aconsejo pues eso, que estéis pendientes de lo que voy haciendo y a mis explicaciones, ¿vale? Entonces, bueno, pues ya digo, voy a presentar TopCat, pues ¿qué vamos a aprender con TopCat? Pues lo que vamos a aprender es a acceder a diferentes catálogos, a cruzar tablas, a seleccionar subconjuntos a base de hacer filtros, tanto directamente en las tablas o a través de gráficas, y también vamos a aprender pues, a manejarnos un poquito con las gráficas, a visualizar los datos en formato de gráfica, ¿vale?
El primer caso que os planteo es el del descubrimiento de una enana marrón. Este caso es el mismo que hizo Miriam utilizando Aladdin, pero en este caso yo voy a utilizar Topcat, ¿vale? Entonces, una enana marrón, para situarnos un poco, pues fijaros que tenemos aquí el Sol, tenemos aquí una estrella enana roja y tenemos aquí Júpiter. Entonces, la enana marrón se encuentra entre medias, es un objeto que está entre estrella y planeta. Muchas veces decimos que son estrellas fallidas, ¿vale? Que no han tenido suficiente masa como para empezar la combustión nuclear y, por tanto, no se evolucionan como una estrella estándar, ¿vale? Entonces, son objetos pequeños y por tanto son objetos muy débiles. Al ser muy débiles solamente los podemos detectar si están cercanos, ¿eh? No tenemos capacidad para detectarlos lejos. Y por otro lado son objetos fríos, con lo cual tienen unos colores rojos. Lo que os propongo, pues vamos a ir a tomar un archivo infrarrojo, que es STUMAS, y un archivo óptico, que es el de Sloan, y aplicar una serie de criterios que cumplen las enanas marrones para llegar a detectar alguna o a descubrir alguna, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es lanzar Topcat. ¿Cómo lo lanzamos? Bueno, tenemos aquí el comando, ¿vale? Nos tendremos que ir al directorio donde tenéis ese fichero. En el tutorial se os explica cómo descargarlo. Fijaros aquí que yo en este directorio, el de VO Tools, pues tengo diferentes herramientas de VO, diferentes programas, y en este caso pues voy a lanzar Topcat, ¿vale? Bien. Y se me abre pues la ventana principal de Topcat, que la voy a colocar aquí. De acuerdo. Una vez que tenemos Topcat, pues lo siguiente será descubrir los datos, ¿no? Es decir, vamos a descargar los datos de los archivos. Vamos a descargar los datos del archivo de Tumas y los datos del archivo de Sloan. Entonces, aquí nos vamos, abrimos la ventana de Visir Catalog Service, donde nos permite pues, hacer búsquedas en los catálogos de Visir. Entonces, introducimos las coordenadas, ¿vale? Y tenemos que darle el formato adecuado. Veis que podemos ponerlo en grados, en horas, minutos, segundos o en radianes, ¿no? En este caso, pues sería en horas, minutos y segundos. Metemos las coordenadas de la declinación y lo mismo. Seleccionamos el formato adecuado y metemos el radio de la zona del cielo que nos vamos a descargar, ¿vale? O sea, nos vamos a descargar una zona del cielo que está centrada en estas coordenadas y con un radio de 14 minutos de arco, ¿vale? Aquí nos permite poner un número máximo de datos que descarguemos, de filas. Podemos ponerle sin límite, aunque bueno, no va a haber tantos, ¿vale? En el output column, esta parte, pues no es muy conocida y aquí lo que te permite es descargar unas ciertas columnas que se llaman las estándares, las de default, por defecto, o todas las columnas del archivo, todas las columnas que nos proporciona el archivo. Quien define cuáles son las estándar, por defecto, o todas en el fondo, es el archivo. En este caso, pues si vamos a descargar de Tumas, pues será Tumas quien defina cuáles son las columnas que él considera como estándares, como por defecto, o todas las que nos quiera el archivo proporcionar, ¿vale? Entonces, bueno, lo podemos dejar en estándar tranquilamente y aquí nos vamos abajo, donde vamos a seleccionar el catálogo. En la pestaña de By Keywords, pues vamos a buscar catálogos de Tumas, ¿vale? Metemos ahí, no, lo he escrito mal. Vamos a ver, Tumas. Ahí. Bien, pues fijaros que tenemos diferentes catálogos con esta keyword, con la keyword Tumas, accesibles en Visir. Nosotros vamos a seleccionar este catálogo, el All Sky Catalog of Point Sources, ¿vale?
Lo seleccionamos, le damos al OK y enseguida nos ha descargado los datos. Fijaros que nos ha puesto un nombre de una tabla, que es el 2 de 246-out. A mí me gusta cambiar los nombres, otra vez lo he puesto, lo he escrito mal, los nombres para que sea más fácil de reconocer. ¿Vale? Los otros nombres así un poquito en clave, pues al final cuando tienes 15 tablas, pues al final no sabes, te puedes liar de dónde viene cada una. Entonces yo tengo la costumbre de cambiarle el nombre a las tablas y poner el nombre de la tabla que yo creo que me va a servir para identificarla, ¿no? Bueno, pues ya tenemos la tabla de Tumas. Fijaros que podemos, lo primero que podemos hacer es ver un poquito los datos, ¿vale? Si pinchamos ahí, aquí tenemos aquí podemos ver los datos que nos proporciona Tumas. Tenemos las coordenadas, ¿vale? Los juegos de coordenadas, tenemos las magnitudes, podemos ordenar, pinchando con el botón el ratón con el botón de la derecha, nos permite ordenar. Por ejemplo, podemos ir ordenando hacia arriba, entonces tendríamos arriba el objeto más brillante en J, ¿vale? Podemos, pues por ejemplo, si esta columna no la queremos, podemos ocultarla. Decimos, ocultamos columna y que desaparezca. O incluso una cosa muy interesante es que podemos buscar. Muchas veces que queremos localizar un objeto en concreto, por ejemplo. Tumas, pues vamos a ver los objetos que sean, pues, 0, 8, 29. Vamos a ver. Por ejemplo, he puesto unos números al azar, pues fijaros que rápidamente me ha localizado los dos objetos, tenéis aquí marcados, que empezaban por su nombre empezaba por los números que yo he puesto, ¿no? Entonces, es una herramienta o una utilidad interesante que tiene Tozcat, ¿vale? Para poder moverte dentro de la tabla. Bien, estos son los datos, ¿vale? Fijaros. Pero hay otra cosa que se llama los metadatos, ¿vale? Acabo de abrir, pinchando en este icono, he abierto una ventana que es la ventana que nos describe las columnas de la tabla, ¿vale? ¿Qué son los metadatos? Que seguro que habéis oído hablar de ellos. Bueno, los metadatos son información que acompaña a los datos y que nos dicen qué son esos datos, ¿vale? Entonces, esa es muy interesante. Entonces, por ejemplo, este objeto que está aquí marcado, el primero, tenemos la columna de ascensión recta, es 127.30.743. Ese es el dato de la ascensión recta. Pero el metadato lo tenemos aquí, ¿vale? Esa columna que viene dado por este nombre es esto de aquí, ¿veis? Tenemos aquí la explicación. Es la ascensión recta en el equinoccio 2000 y que además está calculada por Visir, ¿vale? Nos la ha proporcionado Visir, esa columna, ¿vale? Y tenéis ahí toda la explicación de lo que es. Además, tenemos los UCDs, ¿vale? Esto es interesante, son los Unified Content Descriptor. Son los descriptores unificados del contenido, ¿no? Es decir, son una clave, unas palabras claves que le están indicando a la herramienta qué es lo que contiene esa columna, ¿vale? Entonces, cuando yo quiero hacer, por ejemplo, una representación de estos objetos en el cielo, ya directamente vas a ver que en esa columna está la ascensión recta. Entonces, estos son los metadatos son muy interesantes, tan interesantes como los propios datos. Entonces, mi consejo es siempre mantener los metadatos, ¿vale? Digo eso de mantener porque no todos los formatos permiten mantener los metadatos. Vale, bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar con el siguiente paso, que es descargar los datos de... No, no. A ver. Los datos de Sloan, ¿vale? En este caso me voy a ir a otra pestañita, ¿vale? Podría también buscar aquí los datos de Sloan, pero simplemente para demostrar que
otra utilidad. En esta pestañita tenemos ya unos catálogos preseleccionados. Fijaros que también estaba el de Tomás, que lo podía haber descargado desde aquí. Pero como digo, no lo he hecho porque quería enseñaros cómo hacerlo desde la otra ventana o desde la otra pestaña. En este caso vamos a descargar los de el Sloan, el DR12, ¿vale? Ya está, lo lanzamos y aquí vienen los datos. Son unos 12.000 objetos. Vale, pues ya está. Otra vez con un nombre críptico, entonces yo lo vuelvo a cambiar. Vale, ya lo tenemos. Bueno, pues ya hemos descubierto, ya tenemos los datos que queríamos, ¿vale? Vamos al siguiente paso. Vamos a hacer el cruce. Entonces, para eso nos venimos a este icono. Fijaros que podéis ir a través del menú. Join, por ejemplo, en este caso sería el Pair March. Y fijaros el icono que aparece aquí. Estos iconos también, algunos de ellos están en esta barra o en estos accesos directos, ¿vale? Entonces, podemos acceder o a través de los menús o a través de los accesos directos. Yo voy a ir con los accesos directos porque así me va a ahorrar tiempo y me va a permitir explicar más cosas. Vale, bien, vamos a hacer el cruce de las tablas. Lo primero es seleccionar cómo hacemos el cruce. Pues hay muchos tipos de cruces, ¿vale? Podemos usar el sky, pues es por coordenadas, por su posición en el cielo. Pero podemos utilizarlo con los errores. ¿Vale? También uno interesante es el de Sat Value. El Sat Value te permite cruzar las tablas utilizando una cadena de caracteres. Por ejemplo, pues el nombre del objeto. Si tenemos dos tablas con el nombre con nombres del objeto, podemos directamente ir a buscar el nombre del objeto, ¿vale? Y cruzar las tablas. Hay una cosa que no os he dicho, pero bueno, Topcat no solamente os da acceso a datos de archivos y a manejar datos de archivos, también os permite manejar vuestros propios datos. Vosotros podéis subirle las tablas a Topcat. Topcat le podéis subir una tabla ASCII o le podéis subir una tabla CSV y trabajar con esas tablas, ¿vale? Bueno, en nuestro caso vamos a ir al Sky Match y vamos a ponerle 4. Si os estáis preguntando cada una de estas posibilidades, ¿qué es? Que veis que hay un montón. Pues yo os digo que aquí tenéis un help. Y fijaros, esta es una de las cosas muy, muy interesantes de Topcat. Y es el manual que tiene también tan extenso y también explicado, ¿vale? Entonces aquí habéis accedido directamente a esta ventana del Match Tables y tenéis aquí la explicación y luego pues ¿no? Lo primero que tenemos que definir es el Match Criteria. Pues venís aquí, Match Criteria Box, y os tenéis explicación de todos los diferentes tipos de match posibles. ¿Vale? Un poco más abajo tendremos que elegir el Output Route Selector y tenemos diferentes opciones. En 1 y en la 2. Todos desde la tabla 1, todos desde la tabla 2. 1 o 2. Diferentes opciones, ¿vale? Pues aquí tenéis la explicación de todo lo que hay. Y es tan sencillo de acceder como pinchar en el icono de la interrogación. ¿Vale? Entonces, muy interesante eso de Topcat. Bien, vamos a ver. En Tumas nos vamos y fijaros que directamente ha cogido la ascensión recta y la declinación. ¿Por qué las ha cogido directamente o cómo sabe cuáles son? Pues lo que os he dicho, por los UCDs, ¿vale? Porque los metadatos le están diciendo al programa dónde están los datos que necesita, ¿vale? Hacemos con el Sloan lo mismo y ya está. Tenemos aquí vamos a elegir el Best Match, pero como digo, diferentes posibilidades. Old Match, que serían todos los objetos que casarían en 4 segundos de arco, o diferentes opciones, ¿vale? Y lo mismo, que estén en una o en dos, que estén en una y en dos, ¿no? En la tabla 1 y en la tabla 2, que estén en la tabla 1 o en la tabla 2, que estén en la tabla 1 pero no estén en la tabla 2, que en este caso serían los que están en Tumas pero no tienen contrapartida óptica en el Sloan, es decir, muchas posibilidades, ¿vale? En este caso nos quedamos que estén en los dos. Ok, y ya tenemos nuestra tabla. Nuestra tabla, resultado del cruce, y le vamos a poner el nombre
para aclararme lo que es. Bien, si abrimos la tabla que hemos creado, veréis pues, que tenemos primero todas las columnas de Tomás, aquí está el nombre de Tomás, los datos de Tomás, y si nos vamos para acá, pues ya tenemos los datos de Sloan, ¿vale? Es decir, tenemos una tabla donde se han juntado los datos de Tomás y los de Sloan. Fijaros que esta tabla pues tiene 679 objetos y 44 columnas, ¿vale? Entonces, si cambiamos de tabla, pues aquí teníamos 12.000 objetos y 26 columnas. Objetos que tengan tanto contrapartida óptica como infrarroja, pues los 679. Bien, vamos a filtrar ahora para localizar las enanas marrones, que es el objetivo de esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a ir al row subset. Vamos a crear un subconjunto, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es, fijaros, si abrimos los metadatos, permitidme que abra los metadatos de esta tabla, nos vamos a Sloan, hay un metadato que se llama class, mejor dicho, hay un campo que se llama class. Y si nos vamos a la descripción de class, veréis que es el tipo de objeto. 3 significaría que es una galaxia, 6 que es una estrella. En el caso de las enanas marrones, debería de estar clasificado como una estrella, ¿vale? Con la clase 6, ¿vale? De hecho, eso es lo que vamos a imponer. Entonces, vamos a darle un nombre a este filtro, le vamos a dar filter y le vamos a poner class igual a 6, ¿vale? Y le damos. Ok. Y veis que aquí tenemos ya nuestro subconjunto donde tenemos 649. Es decir, se ha quitado las que están clasificadas como galaxias. Vale. El siguiente paso, es decir, hemos dicho que son objetos rojos. Entonces, como son objetos rojos y débiles, son objetos que no van a estar detectados en el azul, en el óptico. Entonces, vamos a aplicar este criterio, que no esté detectado en el azul, ni en U ni en G, ¿vale? En la parte azul del espectro, que no esté detectado. Entonces, vamos a poner estos límites a la detección en las magnitudes U y G de Sloan, ¿vale? Y luego, además, vamos a aplicar una serie de criterios de color que están definidos por Burgase, ¿vale? O que definió Burgase. Entonces, vamos a ir metiendo, pues mira, que directamente en la ventana de los subconjuntos, en Expression, pues podemos ir metiéndole más condiciones, ¿no? Entonces, metemos esta, mira, fíjate, tenemos 649, ¿vale? Os fijáis, ¿vale? Si le doy al Enter, ya nos hemos ido a 169, es decir, un montón de objetos que no estaban detectados en U. Vamos a quitar ahora los que no estén detectados en G. Pues fijaros que ya nos hemos ido a 7, solamente 7. De todos estos, solamente 7 no han sido detectados ni en U ni en G. Vamos a meterle ahora el primer criterio de color, ¿vale? Que es J menos H menor que 0.3. Y nos quedamos con 2. Ahora ya tenemos 2 objetos. Vamos a meterle el segundo criterio de color, que Chmag menos Kmag sea menor que 0.3. Y voilà, aquí tenemos 1. Ya tenemos nuestra candidata a enana marrón. Vale, genial. Estamos súper excitados. Vamos a ver, ¿dónde está nuestra candidata? Abrimos la tabla y ¿qué tenemos? Un montón de objetos marcados, ¿no? ¿Cómo somos capaces de llegar hasta nuestro candidato en cuestión? Pues mirar, venimos aquí y en el row subset, en la ventana principal de Tosca, tenemos que elegir el subconjunto filter. Y aquí lo tenemos. Esta es nuestra candidata a enana marrón, ¿vale? Bien, pues ya hemos localizado a nuestro candidato. Vamos a analizar un poquito más y ver si realmente
¿Vale? Veis que es el candidato, si realmente este objeto está ya clasificado como una enana marrón o no. ¿Para eso qué podemos hacer? Pues ir a Sinbad, ¿no? Que conocéis ya la base de datos. Vamos a Sinbad, metemos nuestra tabla, ¿vale? Fijaros que aunque la tabla contiene 679 objetos, yo ahora mismo solamente tengo seleccionado a uno, que es nuestro candidato, ¿vale? Cuando crucemos con Sinbad, solamente se va a cruzar ese candidato, ¿vale? Eso es interesante. Al igual que, por ejemplo, cuando hicimos el cruce de tablas, si hubiéramos tenido seleccionadas solo unas pocas columnas, esas pocas columnas son las que luego se trasladarían a la tabla final del cruce, ¿vale? Entonces, a veces, bueno, no interesa tener todas las columnas y solamente nos interesan 4 o 5, pues las preseleccionamos, hacemos el cruce y así nuestra tabla, pues en vez de tener, la tabla de cruce tenía, ¿cuántos tenía? La tabla del cruce tiene 44 columnas, pues en vez de 44, pues tendría solamente unas pocas más, ¿no? Es más manejable. Bueno, bien, vamos a darle a Go y aquí lo tenemos. Tenemos una tabla con un solo objeto y 77 columnas. Es decir, a todas las columnas anteriores de Tomás, las de Sloan, se han unido las columnas que me proporciona Sinbad, ¿vale? Los datos que me proporciona Sinbad. Vamos a hacer una cosa. Os voy a enseñar. A través de la ventana de metadatos podemos seleccionar las columnas que nos interesen, ¿vale? Entonces, fijaros que ahora mismo están todas marcadas. Las voy a desmarcar todas, ¿vale? Y fijaros aquí, han desaparecido de la tabla, entonces vamos a marcar el nombre Tomás. Y luego me voy a ir a Sinbad, que está abajo del todo los datos. Voy a coger el... A ver, ¿dónde está? Aquí. El nombre del objeto en Sinbad, que sería este, que fijaros, coincide ya con el nombre de Tomás. Y vamos a ver el tipo de objeto que sería main type. Aquí está. Como veis, está ya catalogado como una enana marrón. Bueno, pues lo hemos conseguido. Hemos localizado un objeto que es una enana marrón, ¿vale? Bien, otra cosa que podríamos hacer es mandar a analizar nuestro objeto con Sinbad, con Aladdin, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pues en este caso, lógicamente, es arrancar Aladdin. Bien, ahí está. Arrancamos Aladdin. Y tenemos que mandar este objeto para Aladdin, pero para eso le tenemos que dar unas coordenadas, porque si el objeto se va sin coordenadas, no podemos. Aladdin no va a saber qué hacer con el objeto, ¿no? No, ahora no quiero actualizar. Bueno, pues para mandarlo vamos a ir a Interop, Send y fijaros aquí Aladdin. Las dos herramientas de VO se han conectado, ya saben que están las dos abiertas y ya están interconectadas y fácilmente puedo mandar mi tabla, ¿vale? Porque me dice que error aquí, null. Ah, no, ahora, vale. Aquí está, me había asustado, porque me estaba diciendo dando error. Pues nada, tengo aquí mi objeto, he cargado una imagen de Tomás y fijaros que tenemos aquí a nuestra enana marrón, como hemos visto, un objeto muy débil, ¿vale? No voy a explicar nada más sobre Aladdin porque ya lo hizo Miriam, el que pues ya podéis volver al tutorial de Miriam y refrescaros lo que se podía hacer con Aladdin, ¿vale? Entonces, este caso lo voy a terminar salvando y explicando un poquito que al salvar los resultados. Mirad, por aquí podemos salvar lo primero una tabla, ¿vale? Donde iríamos al file browser y bueno, pues podéis elegir en el directorio donde queréis guardarlo, ponerle el nombre que queráis, Brown Dwarf, y luego tenéis que elegir un formato, ¿vale? Hay un montón de formatos que podéis elegir y esto es bastante... os tengo que explicar un poquito. Depende del tamaño de la tabla, unos formatos son más interesantes o menos interesantes, ¿vale? Lo primero es
Las tablas pequeñas como esta, pues da igual, ¿vale? No importa el formato que utilicéis. Pero tablas que tienen un tamaño medio estoy hablando de que si multiplicas las filas y las columnas, nos vamos a menos de 20 millones, entonces el formato FITS es adecuado, ¿vale? Si nos vamos ya a tablas muy grandes, pues el formato ColdFits sería adecuado. Estoy hablando de más de 20 millones, ¿vale? Luego podemos salvar el formato tipo de VO, pues sería el VO table, que es XML, ¿vale? Pero fijaros cosas también. Podéis guardarlo en text, en AXI, CSV. ¿Y qué diferencia habría entre guardarlo en un formato de VO, es decir, un formato FIS, un formato XML, y guardarlo en CSV? Los metadatos. Los formatos de VO table conservan los metadatos. El formato ASCII o CSV no conserva los metadatos, ¿vale? Los perderíais y ya no sabríais qué columna es qué cosa. Entonces, mi consejo, siempre formato VO table. Y luego hay una cosa que os va a parecer muy interesante y es LaTeX. Podéis descargar o podéis guardar vuestra tabla en formato LaTeX, lista para incluirla en un artículo, ¿vale? Podéis elegir las columnas que queréis y guardarlo en formato LaTeX, ¿vale? Bien, eso guardando una sola tabla, pero podemos guardar la sesión también. Guardar la sesión, ¿qué implica? Implica que me va a guardar todas las tablas, implica que también me va a guardar los subconjuntos. ¿Os acordáis que aquí hemos definido un subconjunto y tenemos aquí una expresión que me filtra a mi objeto? Si guardamos la sesión, me va a guardar también el subconjunto y esta expresión. Luego, más adelante podré volver a ella, ¿vale? Si no he terminado de trabajar con mis tablas y tengo que parar, pues lo guardo en mi sesión y cuando la vuelva a abrir se cargarán todas las tablas con todos los subconjuntos que tenemos, ¿vale? Una cosa mala que tiene o que todavía no está implementada es que no guarda las gráficas, ¿vale? Y eso es pues un inconveniente que esperemos se resuelva en un futuro próximo, ¿vale? Bien, y este es el primer caso. Veis que estoy yendo un poco rápido porque todavía me queda un segundo caso donde vamos a trabajar más principalmente con gráficos, ¿vale? Entonces, el segundo caso que os proponemos es el calcular la distancia a las Pléyades. Las Pléyades es un cúmulo de estrellas. Como sabéis, o si no lo sabéis, pues ahora os lo explico yo, las estrellas no nacen solas en mitad del espacio, sino que nacen en grupos, ¿vale? Nacen en grupos de estrellas desde una misma nube molecular y ese grupo de estrellas pues van a nacer al mismo tiempo, luego van a tener la misma edad, nacen de la misma nube, luego tienen la misma química y todas conservan mayoritariamente la cinemática de la nube, de la nube de donde han nacido, ¿vale? Entonces, todos los objetos de un clúster de estrellas van a compartir una cinemática. Eso es interesante, ¿vale? Porque nosotros vamos a utilizar el catálogo TIGAS para calcular la distancia a las Pléyades. Y el catálogo TIGAS lo bueno que tiene es que nos va a dar, por un lado, el movimiento propio y por otro lado, la paralaje, la distancia, ¿vale? El movimiento propio, pues es, bueno, como el objeto se está moviendo a través del espacio, en este caso de la galaxia, pues va cambiando su posición en el cielo, ¿vale? Entonces, desde esta posición, al cabo de un tiempo, pasaría a otra posición. Ese ángulo que se ha movido, el objeto, es lo que se llama movimiento propio, ¿vale? Entonces, todos los objetos del mismo clúster van a moverse con el mismo movimiento propio, ¿vale? O muy parecido, con pequeñas variaciones. Por otro lado, la paralaje. ¿Qué es la paralaje? Bueno, fijaros, aquí tenemos el sistema Sol-Tierra, ¿vale? Si nosotros medimos la posición de una estrella, en este caso esta, con respecto a las estrellas del fondo, las que están más alejadas, que serían estas, si lo medimos cuando estamos en una posición, la estrella va a aparecer en un punto del cielo, ¿vale? Si hacemos esa medida 6 meses después, cuando la Tierra está al otro lado de su órbita, la posición de la estrella en el cielo ha cambiado, ¿vale?
ese cambio de posición es lo que llamamos paralaje. Entonces, con la paralaje podemos, sabiendo el tamaño de la órbita terrestre, podemos saber la distancia a ese objeto, ¿vale? Es un simple triángulo, trigonometría muy básica, ¿vale? Y eso es lo que está haciendo la misión Gaia. Está midiendo la posición de los objetos y de ahí saca su movimiento propio y su distancia, ¿vale? O mejor dicho, su paralaje. Bien, vayamos al grano, ¿no? Entonces, lanzamos Tosca, yo ya lo tengo lanzado, así que nada, vamos a descubrir los datos de TIGAS. Para eso me voy a ir otra vez a VO y en este caso vamos a irnos al ConSearch. ¿Vale? Vamos a buscar los datos que tiene TIGAS en una región del cielo, ¿vale? En este caso, pues nada, escribimos TIGAS y nos salen diferentes archicatálogos con datos de TIGAS. Yo me voy a ir al primero de todos y una vez que lo tengo seleccionado, fijaros que ha aparecido aquí ya la URL directamente de ese archivo y voy a meter el nombre del objeto que quiero estudiar y le doy a Resolve. Cuando le digo a resolver el nombre, va a ir a una base de datos que identifican a este objeto y me va a devolver sus coordenadas. ¿Cómo puede hacer esto? Pues como os he dicho, por los metadatos y las UCDs, ¿no? Los Unified Content Descriptor. Ya sabe que la ascensión recta tiene un keyword determinado y que la declinación tiene otro keyword determinado. Luego, ya tengo ahí la posición de donde está el clúster, el cúmulo de las Pléyades. Y vamos a coger 5 grados. Lo mismo, podéis aquí elegir si queréis todas las columnas, un número mínimo de columnas, lo que sea. Bueno, yo allá voy. Bien, pues ya tengo aquí 3000 objetos en la región de las Pléyades, ¿no? En un radio de 5 grados alrededor de las Pléyades. Vale. ¿Qué es lo que, una vez que tenemos esto, pues qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a elegir de todos los objetos que están, de todas las estrellas que están en esa dirección, no solamente voy a tener las estrellas pertenecientes al cúmulo, voy a tener un montón de estrellas en esa dirección que van a estar por detrás del cúmulo y también algunas que van a estar por delante, pero yo solo quiero las del cúmulo. Así que tengo que seleccionarlas. ¿Cómo? Pues me voy a venir aquí al plot en 2 dimensiones, ¿vale? Y voy a hacer un diagrama donde pinto pues la ascensión recta, perdón, el movimiento propio en ascensión recta y el movimiento propio en declinación, ¿vale? Este es el movimiento de las estrellas del campo. Hay algunos que tienen unos movimientos propios muy altos, ¿vale? Pero principalmente la mayoría de ellas se encuentra aquí, en torno al 0, 0. Son estrellas del campo que tienen movimientos propios muy pequeños, ¿vale? Con el ratón podemos hacer un zoom y fijaros aquí en esta aglomeración. Esta aglomeración es precisamente nuestro cúmulo, lo que buscamos, ¿vale? Entonces, para seleccionarlas, nos venimos aquí y las vamos a seleccionar. Estas estrellas de por aquí, las seleccionamos, ¿vale? Y a estas estrellas las vamos a llamar como moving, ¿no? Que tienen el mismo movimiento. Vale. Pues fijaros que ya se me ha añadido un subgrupo, ¿eh? Si venimos aquí donde veníamos antes, ¿no? A la ventana de los subgrupos, veréis que ya tenemos un subgrupo hecho con 146 miembros. Aquí en la gráfica podemos movernos de una pestaña a otra y podemos pues, seleccionar unos u otros, ¿vale? Hay muchas cosas que podemos hacer con las gráficas y no me da mucho tiempo a explicaros, pero bueno, quizás una cosa interesante es que podemos, en los ejes, podemos cambiar el nombre de los ejes, por ejemplo, ¿no? Y podemos, fijaros, podemos poner cosas en formato látex. ¿Vale? Hay en font, formato látex. Entonces, podemos aumentar el tamaño para que se vea bien. Y formato látex, pues mira, por ejemplo, podemos pues, poner aquí, ¿no? Proper motion
ray extension y las unidades, pues vamos a poner milisegundos por... ¿Vale? Y fijáis, bueno, pues aquí ha cambiado ya Proper Motion, Ray Extension, milisegundos por año a la -1, ¿no? Que sería un formato tipo LaTeX, es decir, podéis... tiene muchas posibilidades de mejorar los gráficos y hacer gráficos que luego te sirven para tus publicaciones, ¿eh? Yo en mis publicaciones utilizo mucho TOCAD y muchos de mis gráficos vienen de aquí. No me voy a otro software para hacer gráficos. Lo podéis hacer directamente aquí, ¿vale? Esto simplemente ha sido un ejemplito rápido de cosas que se pueden hacer, ¿vale? Pero volvamos a nuestro caso. Bueno, pues ya tenemos a nuestro subset, ¿no? de objetos que se mueven. Ahora, como veis, las estrellas de campo que están concentradas aquí en torno a 0,0, pero hay un montón de estrellas que están dispersas. Entonces, en esta zona donde tenemos las Pléyades, seguramente se nos ha colado alguna estrella de campo. ¿Cómo podemos quitar esas estrellas de campo? Pues mirar, nos venimos aquí al histograma y vamos a hacer un histograma de la paralaje, ¿vale? Este es el paralaje de todos los objetos. Como veis, la mayoría tienen paralajes pequeñas, que significa que están muy lejos, están por detrás. Y fijaros que tenemos aquí el subset, el subconjunto de comoving. Entonces, fijaros cómo se concentran en torno a esta paralaje, ¿vale? Vamos a eliminar el otro para que esté más claro y vamos a reescalar. Entonces, fijaros aquí. Tenemos nuestro conjunto de datos de las Pléyades, que está clarísimo, que lo tenemos aquí. Pero por otro lado tenemos aquí, por ejemplo, este objeto que tiene unos movimientos, tiene una paralaje mayor, es decir, que está por delante de las Pléyades, y otros tantos que están por detrás. ¿Cómo podemos limpiar un poquito más esto? Pues vamos a hacer otro subconjunto, ¿vale? En este caso, un subconjunto, ¿vale? Esperadme que estoy aquí, ya estoy en el siguiente paso, estaría en el punto 4. Otro subconjunto que lo vamos a llamar cluster. Cluster. ¿Y qué va a ser? Un subconjunto que contenga a las comoving, ¿vale? Y además de ese subconjunto de comoving, vamos a coger las que tengan paralaje mayor que 6. ¿Vale? Fijaos, os voy a centrar entre 6 y 9. Me voy a centrar. Y paralaje menor que 9. ¿Vale? Bien, pues ya tenemos aquí, fijaos cómo ha cambiado de color automáticamente. Ya tenemos el clúster de las comoving. Vale, pues tenemos un sistema donde nos ha limpiado 6 objetos, que son estos que están por aquí, que pues, son objetos que van a estar por delante o por detrás de nuestro clúster, ¿vale? Y que no nos sirven. Entonces, vamos a continuar y vamos a hacer un poquito de estadística, ¿vale? Una vez que ya tenemos seleccionados nuestros objetos, vamos a hacer un poquito de estadística de una manera muy rápida y muy sencilla. Aquí podemos abrir la ventana de estadística y fijaros que tenemos aquí la media, la desviación estándar, el valor mínimo, el valor máximo. También tenemos por aquí el número de datos que hay en ese campo, ¿vale? Y bueno, hay muchas más cosas que que podría mostrar, ¿vale? Como la mediana, bueno, diferentes parámetros, los cuartiles, etcétera, y demás. En nuestro caso, fijaros que la paralaje, que es lo que nos vamos buscando, es una paralaje muy pequeña, porque nuestros objetos están en torno a 7. ¿Pero por qué nos sale 3? Pues porque estamos haciendo la estadística de todos los objetos, pero nosotros nos queremos ir solamente a los que hemos dicho clúster. ¿Vale? Si nos vamos ahí, pues tenemos una paralaje en torno a 7.5 y más o menos 0.4 de desviación estándar, ¿vale? Luego ya tenemos la paralaje. De ahí ya podemos calcular la distancia, ¿vale? Solamente hay una cosa más, que para calcular la distancia a partir de una paralaje no podemos usar cualquier paralaje. Las paralajes tienen que tener unos errores pequeños. Normalmente se toma como límite el 10%, ¿vale? Entonces vamos a hacer eso, vamos a coger y vamos a quitar los objetos que tienen mala distancia haciendo un nuevo filtro.
with distance. Un nuevo filtro. En este caso, pues de los objetos del clúster, vamos a coger solamente los que tengan buena paralaje. Y para eso vamos a aplicar este criterio de aquí, ¿vale? Que el error dividido por la paralaje sea menor que 0,01, que es un 10%. Y fijaros, en vez de escribir todo eso, lo que voy a hacer es utilizar el identificador de la columna, ¿vale? Aquí el error de la paralaje está en el 10, pues $10. Y lo voy a dividir por la paralaje, que es el identificador 4, pues dividido entre $4. Y eso que sea menor que 0,1. Vale, pues nos hemos quitado 4 objetos. No son muchos, pero son. Muy bien, pues ya tenemos nuestro sistema. Vamos a ir limpiando esto. Estos son los objetos que tienen buena paralaje. Podemos aumentar un poquito, ¿vale? Y ahí tenemos nuestro histograma. ¿Qué podemos hacer? Pues fijaros, una de las cosas que podemos hacer es, por ejemplo, hacer un ajuste a una gaussiana. Nos venimos aquí a Form y añadimos una gaussiana, ¿vale? Le vamos a dar un poquito más de grosor a la curva para que se vea mejor, le podemos cambiar la forma de la curva y ahí tenemos nuestra gaussiana, ¿vale? Y si además, fijaros que si vamos para abajo un poquito, resulta que nos da el valor medio y su desviación estándar. ¿Que es muy parecido al anterior? Sí, porque al final la mayoría de los objetos tenían buena paralaje, ¿vale? Porque es un clúster, es un cúmulo que está muy cercano y que está bien medido, ¿no? Pero bueno, si hubiéramos limpiado de más, pues podrían haber cambiado significativamente los valores, ¿no? Bueno, pues ya lo tenemos. Entonces, vamos a calcular la distancia, ¿vale? Definitivamente. Entonces, para eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a añadir una nueva columna aquí, que sea la distancia. Entonces, en la tabla de columnas, añadimos una nueva distancia, una nueva columna, que es distancia. Le metemos la fórmula, 1000 dividido de la paralaje, 1000 porque las unidades de la paralaje son milisegundos de arco. Si fueran de arcos, pues sería 1 entre la paralaje, ¿vale? Le metemos las unidades y ala. Y ya tenemos aquí nuestra distancia, ¿vale? Nos vamos a la tabla de estadística que tenemos aquí y fijaros que la distancia la tenemos vacía. Entonces, ¿qué hacemos? Pues simplemente le damos a recalcular y ya tenemos nuestra distancia. 134 parsecs con un error aproximadamente 7 parsecs. Esa es la distancia a nuestras Pléyades. Ya por último, pues podemos jugar una cosita más y es, vamos a ver cómo están distribuidos estos objetos en el cielo, ¿vale? Ascensión, o mejor dicho, en el espacio. Ascensión recta y declinación, y aquí en vez de la paralaje vamos a poner la distancia, ¿vale? No nos dice mucho, claro, porque es que estamos pintándolos todos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ir a nuestro sistema, a nuestro subconjunto, reescalamos y aquí lo tenemos, ¿vale? Tenemos nuestro subconjunto, le podemos dar un poquito más de tamaño. Y hay una cosa que es lo último que ya voy a mostrar, y es si nosotros abrimos nuestra tabla, ¿vale? Y seleccionamos los que tienen buena distancia, a lo mejor nos interesa saber cuál es este objeto que parece que está un poco por fuera. Si pinchamos en el gráfico, veréis que rápidamente se nos ha señalado en la tabla. Nos podemos ir pinchando y el gráfico está conectado con la tabla directamente. Entonces podemos rápidamente identificar los objetos que en nuestra tabla, en nuestro gráfico, perdón, son lo que se llaman outliers, ¿no? Que están fuera de la norma. Entonces eso lo podemos hacer en este plot, pero lo podemos hacer en el plot de 2 dimensiones también tranquilamente, ¿vale? Y bueno, y con esto pues yo he terminado. Entonces espero que... Siento mucho haber ido tan rápido, pero es que había muchas cosas que explicar y no he explicado ni una cuarta parte de lo que es TopCat. Tiene muchísimas cosas más. Es un software muy, muy interesante, muy, muy potente y que yo os aconsejo que empecéis a utilizar cuanto antes, porque os va a ayudar muchísimo y poco a poco iréis cogiendo más maestría en el uso de TopCat y poco a poco iréis
viendo más y más utilidades y os será cada vez más y más útil. ¿Vale? Y bueno, pues nada, si tenéis alguna duda, pues ya tenéis aquí el mail del grupo, nos podéis escribir, nos contactáis en la página del Observatorio Virtual. Pondremos también los tutoriales, ¿vale? Y que también estarán accesibles en la página interna del CAP. Y nada más. Eso es todo. Muchas gracias por haberme escuchado, los que hayáis llegado hasta aquí. Gracias y un saludo.